Bueno, en medio de esto, las negociaciones salariales, en medio de esto digo de la inflación y todo eso que estábamos hablando recién, las negociaciones salariales de los gremios con las patronales que no cesan, tienen que ser prácticamente mes a mes con esta inflación. Hubo oferta, recuerden, salarial, la semana pasada los estatales rionegrinos, ayer charlamos con la gente de UPCN, que el gremio que aceptó esa oferta, ATE creo que tiene congreso esta semana, y hablando de congresos, lo tuvo ayer la UNTER, terminó tardísimo, como a las 4 o 5 de la mañana, pero finalmente aceptaron también la oferta salarial, que fue, recordemos, ahora me corregirán si no es así, de un 8 y un 8 para abril y mayo, por lo menos en la administración pública en general y la policía, pero ese 8 y 8, 16, empieza a cobrarse ya en abril. O sea, en abril el salario va a recomponerse en un 16%. Muy difícil rechazar para los gremios una oferta de esas características. Digo yo, no sé, lo hablaremos ahora para saber cómo estuvo la discusión dentro del Congreso de la UNTER con Paolo Chipareborda, que está en línea, que es vocal del Consejo Directivo de la UNTER. Paolo, buen día. Gustavo Bosco lo saluda. ¿Cómo le va? ¿Qué tal? Buen día, Gustavo. ¿Cómo estás? Bien, gracias por atendernos. Imagino que agotados después de cuántas horas de deliberaciones. Y mira, en el caso nuestro, que salimos de la ciudad de Viedma antes de las 7 de la mañana, estuvimos hasta las 5 de hoy, casi. Así que imagínate. Pero bueno, yo creo que eso de alguna manera indica el fuerte debate democrático que se da dentro de nuestra organización, más allá de que no todo el mundo queda contento. Siempre pasa lo mismo cuando se acepta o se rechaza una propuesta salarial. Siempre nosotros decimos que es la definición de la mayoría, ¿no? Nunca de la totalidad, pero sí de la mayoría, y es nuestra obligación representar ese mandato. Bien, ¿y cómo fue la votación o cómo fue el debate? Obviamente que priorizó aceptar la oferta, pero fue muy discutido esto. Sí, en general creo que el eje estuvo puesto sobre el tema de los descuentos. El gobierno no dejó de insistir en los últimos días sobre la casi obligatoriedad que tenía de contar los días de paro que se dieron en el marco de la conciliación obligatoria que nuestro sindicato rechazó, ¿no? Como si fuera un gobierno, nosotros te lo decimos permanentemente, que cumpliera con todas las leyes, ¿no? Si nosotros tuviéramos una provincia donde estuviera garantizado una vivienda digna y un trabajo digno para todos sus ciudadanos, podríamos decir que sería un gobierno que se manejara permanentemente en legalidad. Esto no ocurre, esto no es real, por lo tanto nosotros entendemos que la excusa de que el descuento se tiene que hacer porque así lo indica la ley, me parece que no fue una sí. manera de ingresar o de intentar salir del conflicto de la mejor manera. Y eso fue, parte del debate, y parte del debate que se dieron las asambleas que rechazaron. Las asambleas que aceptaron, como el caso de la asamblea que yo participo, Viedma, obviamente discutió también fuertemente este tema, y creo que ninguno de los que participaron de la asamblea planteó que no importaba el tema de los descuentos. Nosotros aceptamos la propuesta salarial por mayoría, como te dije. Hubieron 3 mociones, dos por aceptación, una con consideraciones y otra que no fue la que se aprobó, que fue con condicionamiento. Pero bueno, hubo una mayoría importante que llevó como mandato de su asamblea la aceptación, y obviamente seguir discutiendo y peleando por el no descuento, porque entendemos que la conciliación obligatoria se dio en un marco de irregularidad y de ilegalidad. También 2 horas antes de que el Congreso de Sierra Grande votara el paro, ya el Ministerio de Trabajo había firmado y había publicado la conciliación obligatoria. O sea, es algo que claramente es irregular. Respecto de los descuentos, como usted decía, la gobernadora dijo que por ley tenía que ser así, etcétera, etcétera, pero hay antecedentes, supongo, recuerdo, y quiero que me lo ratifique, me lo corrija, hay antecedentes de que primero el gobierno dice, bueno, descuento, no daba marcha atrás, y finalmente después se devolvieron esos montos, o no, esto ha pasado anteriormente. Sí, ha pasado, porque después se discute de alguna manera de recuperar contenidos y avanzar, digamos, en el sentido de llevar adelante el servicio docente y el derecho a la educación de la mejor manera.
y en estas cuestiones también se ponen en debate las condiciones de edilicia. Nosotros sabemos que no es comparable en un 100% decir que a veces hay menos clases por problemas de edilicio que por paros, porque bueno, el paro lo hacen todos los compañeros y no siempre están todas las escuelas rotas, pero lo real es que si nosotros vemos, por ejemplo, cuál fue la situación del año pasado, donde se perdieron cientos de días de clases por problemas de edilicios y prácticamente no hubieron medidas de fuerza, creo que esto marca de alguna manera que el problema de la falta de clases o la descontinuidad del dictado de clases en el sistema educativo rionegrino no se corresponde claramente solo con los pares docentes, sino también con la negligencia del Estado de no cumplir con sus obligaciones. Y bueno, y creo que eso fue también uno de los motivos por el cual se estiró este conflicto, ¿no? Decíamos, no solo por los salariales estamos peleando, sino además por una necesidad real de que se mejoren las condiciones de los edificios escolares en la provincia de Río Negro, y creo que por un pliego de reivindicaciones que nosotros entendemos como una cuestión integral. Ayer, o las asambleas que antes de ayer, mejor dicho, evaluaron la situación de la propuesta, no lo hicieron únicamente porque entendíamos que la propuesta salarial del gobierno venía a resolver el problema de un salario digno para todos los trabajadores, sino porque se consiguieron, digamos, otras cuestiones que formaban parte del pliego y que para nosotros son importantes. Bien. Pablo, estaba observando, y para repasar entonces, 8% de aumento en abril, 8% en mayo, es un 16% que empieza a cobrarse en abril, lo que es casi un 8% más, ¿o no? ¿Me equivoco? Sí, nosotros, digamos, esta propuesta salarial que se aceptó implica un aumento de un 7% para el mes de febrero, que si bien ya lo cobramos un porcentaje solamente de un 5%, o sea que ahí tenemos una recuperación, digamos, de los puntos, un 6, de los puntos de un punto que no lo cobramos, sí, porque el gobierno, digamos, decidió pagar lo que había ofrecido en la primera propuesta, que era solo un 5%. Después tenemos una propuesta para marzo de un 7%, que implica que hay 2 puntos más que se van a cobrar, digamos, esto por mi cambio, obviamente, porque es un retroactivo de lo que no se cobró en el mes de marzo, que también el gobierno pidió solo un 5% de aumento. Van a cobrar además los que no lo cobraron, porque algunos compañeros cobraron el 10% de lo que se había descontado el año pasado irregularmente, lo que implica que también por única vez los compañeros y compañeras que en el mes de noviembre del año pasado tuvieron un descuento en su salario, que ronda entre los 15.000 y los 30.000 pesos, lo van a cobrar ahora. Y además, como bien vos decías, el gobierno ofrece en primera instancia una propuesta salarial de un 8% para abril y un 8% para mayo, que nosotros, en el marco de la discusión que se dio en la paritaria, finalmente terminó adelantándose el tramo de mayo para abril, o sea, también vamos a cobrar ahora con el sueldo de abril un aumento de un 16%, que como es acumulativo, la verdad que va a impactar de una manera muy interesante en el salario docente, cuya, digamos, discusión, porque también así se definió en la paritaria, nuevamente va a comenzar a mediados del mes de junio, donde se va a analizar si hubo una inflación superior, digamos, a este 16% entre lo que fue marzo y lo que va a ser abril, entre abril y lo que va a ser mayo, que se va a conocer más o menos a mediados de junio, donde nosotros, digamos, el compromiso, y eso está acordado en paritaria, esa discusión deberá arrancar como piso con lo que sea informado por el INDEC como como el aumento, como la inflación que hubo en ese mes. O sea, supongamos, nosotros en mayo no vamos a tener, digamos, un aumento porque se adelantó a abril. Sí. Pero si en el mes de mayo, en vez de un 8%, la inflación llega a ser de, ojalá que no, porque si aumenta la inflación, ojalá hayamos superado con ese porcentaje la inflación, digo, ojalá sea menos de 8, pero si llega a ser posterior a 8, el piso de discusión va a ser esa diferencia que tengamos para recomponer el mes de mayo, si fuera necesario, porque la inflación superara ese porcentaje. Bien. Bueno,
Sí, ojalá no sea mayor a 8, ¿no? Pero nunca se sabe acá, pero... en caso no entendí bien eso, en caso de superarse o que la inflación en mayo sea menor a 8, ¿qué pasa ahí en ese caso? No se devuelve nada, ¿no? No, lo que ya se cobra, se cobra. Ah, está bien. En el caso que sea superior, Sí. digamos, con el mes de junio, el aumento que se trabaje para junio debería superar, debería incorporarse la diferencia que haya en mayo. Bien, bueno. Y si no, se sigue con lo mismo. Bien, perfecto. Pablo, gracias por atendernos, muy amable. No, gracias a ustedes, buen día. Que lo vaya bien. Pablo Chipare Borda es vocal del Consejo Directivo de la UNTER, congreso que terminó cerca de las 5 de la mañana. Aceptaron la oferta salarial. Después vamos a poner en nuestro portal en Noticias Río Negro el detalle, bien el detalle, de esto que contó él, de lo que se recupera de febrero y de marzo, del 10% del año pasado, todo eso, detalladito. Pero para que tengan una idea. Aceptaron el 8% para abril y 8% para mayo, pero que se cobra todo en abril. Es como otro 8% más prácticamente, ¿no? Eso fue para todo, policía, el resto de la administración pública y demás. UPCN lo aceptó antes de ayer y ayer o esta madrugada la UNTER.